Vimos primeramente el tema de la duda y qué es la duda y cómo lidiamos con la duda en nuestras vidas. También vimos sobre muerte y sufrimiento, si Dios existe, ¿por qué hay muerte y sufrimiento? Ese fue el segundo tema. Y el domingo pasado estuvimos viendo acerca de qué es la fe y cómo es que la fe es parte de lo que Dios quiere, no nada más que creamos, sino que entendamos. Es decir, que la fe viene de un cierto razonamiento. Y estuvimos viendo esa parte de apologética, de la defensa, de lo que dice la Biblia, lo que creemos con respecto a la Biblia y con respecto a Dios. Y hoy quisiera hablar sobre otro punto muy común. Hay un libro que se llama En Defensa de Dios. Y estos temas los he estado sacando de aquí. No lo tenemos en español todavía, aunque sí existe, pero lo tenemos que mandar a pedir de Colombia, entonces ha sido medio complicado. Pero quisiera traerlo para que lo puedan comprar y lo puedan leer, porque estos temas salen de este libro y realmente es eso. El libro está tratando de lidiar con las objeciones más grandes y comunes que existen hacia el cristianismo. Y esta es una de ellas, estoy seguro que la han escuchado. La objeción va así: realmente solo hay un camino a Dios. Y el problema que la gente tiene cuando surge cualquier religión, ¿no? Y cualquier persona que está diciendo yo soy lo que sea, ¿no? Mormón, testigo de Jehová, católico, lo que sea. El problema que siempre surge es que da la impresión a la gente que esencialmente estoy diciendo yo tengo la verdad y tú no, ¿no? Yo estoy bien y tú estás mal. Y realmente la religión en general lleva a ese tipo de actitudes, ¿no? Pues tú estás mal, yo estoy bien. Y tú te vas a ir al infierno, yo me voy a ir al cielo, ¿no? Y entonces, esto es un verdadero problema, ¿no? Para la gente, este tipo de arrogancia es un problema porque se convierte en este concepto que llamamos exclusividad. Religiones exclusivistas que dicen, nosotros somos los buenos. Nosotros somos los que tenemos la verdad, ustedes son los malos, ustedes son los que tienen la mentira. Y este exclusivismo, y es cierto, lleva a amenazar la paz que puede existir en una sociedad, ¿no? Crea guerras, crea conflictos, crea una serie de cosas que no nos gustan y vienen de este sentimiento de superioridad que crea en una persona, de sentirse superior a los demás porque yo tengo la verdad. Y entonces yo hasta puedo empezar a ver a otras personas como menos importantes o menos valiosos que yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene este conocimiento, este privilegio que nadie más tiene. ¿Estarían de acuerdo ustedes? Y quiero que lo vean, o sea, siempre que estamos lidiando con estas objeciones, quiero que ustedes realmente se pongan en la posición del escéptico, de la persona que está cuestionando el cristianismo y traten de entender este problema. ¿Entienden la lógica detrás de decir que la religión divide, la religión causa guerras, la religión trae problemas a la sociedad? Sí. O sea, yo entiendo esta lógica y podríamos hasta estar de acuerdo con esa lógica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la religión divide, la religión causa problemas, la religión es causa de división. Y
y causa complejos de superioridad en la gente. De pensar que como yo estoy bien y otros están mal, yo valgo más, yo soy más importante. Yo tengo mayor valor. Y a lo largo de la historia se ha lidiado con esta realidad de que la religión es causa de problemas en la sociedad, causa de división en la sociedad. Y muchos gobiernos han inclusive tratado de lidiar con esta cuestión, ¿no? Y a lo largo de la historia se han desarrollado estrategias para lidiar con la división que es causada por la religión. ¿Cómo vamos a lidiar con estos problemas que causa la religión? Que dice, es un solo camino, hay una sola verdad, es una sola manera, la mía. No la tuya, la mía. Bueno, hay varias opciones que surgen, ¿no? Una de ellas es la opción de desaparecer la religión. Vamos a eliminar la religión, vamos a decir, mejor que no haya religión porque eso va a ser mejor para la sociedad. Si no hay religión, ya quitamos este factor de división, de opresión mutua que se va a dar porque una religión que se siente superior oprime a los demás. Pero lo interesante, fíjense, lo interesante es que las sociedades y los gobiernos que han tratado precisamente de hacer esto, se han convertido en las sociedades de mayor opresión. De eso se trataba el comunismo. Quiten la religión, no vamos a permitir la religión, y se convirtieron en las sociedades más opresivas. No ayudó, empeoró la situación. No fue algo que fuera de beneficio a la gente, decir, ya nadie se siente superior, ya nadie me va a oprimir. Al contrario, pasó lo contrario, hubo mucho más restricción a la libertad, hubo mucho más opresión y como ya vemos, finalmente la mayoría de estas sociedades y estos sistemas políticos terminaron cayendo y terminaron deshaciéndose. Y entonces hay otros que dicen, bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo. Sí, la religión tiene que desaparecer porque en la evolución del hombre fuimos evolucionando con este sentido de Dios y de la religión, porque era una manera de adaptarnos a nuestro entorno y de entender nuestro entorno de una manera pues mística, digamos, pero al ir avanzando la ciencia y el conocimiento y la tecnología, poco a poco vamos a ir erradicando la creencia en Dios y vamos a ir erradicando la religión. Y esto es otra manera de pensar que iba a lo largo también del camino del comunismo y de todas esas otras maneras de también suprimir la religión. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Ha ido disminuyendo la religión conforme avanza la tecnología? No, ha ido creciendo. Todas las religiones principales del mundo siguen creciendo. Y el hecho de que sigamos avanzando científicamente y tecnológicamente no ha disminuido en ninguna manera el avance de las religiones. Especialmente si vemos en el cristianismo la explosión que ha tenido en ciertas partes del mundo. Corea del Sur ha ido de 1% de cristianos a casi 50% de cristianos en un periodo de 100 años. En África, en los últimos 50 años, ha crecido también a casi 40% como continente, a casi 40% de cristianos. China, si sigue como va creciendo hasta ahorita, en los próximos 30 años, 30% de la población china serán cristianos. Si sigue avanzando como ha ido hasta ahorita. ¿Se dan cuenta de la explosión que ha tenido la religión, a pesar de
que seguimos avanzando en tecnología y seguimos avanzando en la ciencia y seguimos pensando que tenemos todas las respuestas a todas las preguntas de la vida y decimos, no, bueno, ya, ahora como ya entendemos que el ser humano puede estar aquí por accidente y que pues simplemente somos un montón de átomos chocando y materia, que eso es todo lo que somos, accidentes, como todo esto puede que tú ves puede pasar por accidente, entonces ya no necesitamos a Dios. Podemos deshacernos de Dios. Dios ya sale sobrando. La religión ya no es necesaria. ¿Y qué está pasando? Las iglesias siguen creciendo. Y la gente sigue teniendo un sentido de que hay más de lo que vemos. Y eso es lo que veíamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Esto no es todo lo que hay. Y si hay tan solo un poquito de trascendencia en quién soy yo y lo que yo hago, quiere decir que Dios existe. Porque si Dios no existe, solo soy materia. Y no importa lo que hago porque todo está destinado a la nada. Todo, absolutamente. Haz lo que quieras. El mal y el bien no existen, tú eres un montón de químicos que se juntaron por accidente, eso es todo lo que eres. Mata, haz lo que tú quieras, lo que se te dé la regalada gana, porque Dios no existe. Y esas son las implicaciones. Claro, nadie, o la mayoría de gente que diría que Dios no existe, vive así. Es lo que veíamos el domingo pasado. No, la mayoría de personas que no creen en Dios, no viven de acuerdo con las implicaciones de esa filosofía, de las implicaciones reales. Y entonces es importante ir viendo cómo es que cuando empezamos a lidiar con esta idea del exclusivismo y de que si solo hay una verdad o no, estamos lidiando con cosas que ya se han visto en la historia y que se han tratado con las que se ha tratado de lidiar y se ha visto que no funciona en su manera de tratar con ellas. Entonces surge una segunda opción. Y esa segunda opción es, pues vamos ok, no, o sea, tú dices que tienes la verdad, bla, 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 está bien, pero mantén eso en privado, eso no vengas a decírselo a otros, no vengas a decirles, yo tengo la verdad. Y no es interesante que en la sociedad se nos anima a buscar la verdad, ¿no? Dice, tú busca la verdad y tú busca, y se le da una alta importancia a la verdad, pero si tú dices que encontraste la verdad, entonces, no, pero no digas que encontraste la verdad, búscala, pero si la encuentras, no digas que la encontraste, porque entonces te vuelves arrogante, ¿no? Ay, tú tienes la verdad, ¿no? Tú encontraste la verdad, y los demás no, ¿entienden? Entonces dicen, ok, mejor vamos a confinar la religión a la vida privada, mejor no hables de lo que crees, manténlo en secreto. Y cuando salgamos al público, cuando nos juntemos como sociedad, no vamos a meter la religión porque la religión nada más va a traer problemas. Mejor vamos a ser pragmáticos, vamos a lidiar con las cosas que funcionan, ¿no? ¿Cómo podemos vivir mejor como sociedad todos? Bueno, el problema es que tarde o temprano va a salir algún punto de vista religioso en la manera que tú trates de establecer leyes para cualquier sociedad, tarde o temprano. Y lo que quiero ayudarles a ver es que podríamos redefinir la religión realmente, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos en religión como algo muy, Dios y adorar y cultos, ¿no? Y una iglesia, pero ya cuando se trata de lo que realmente significa religión realmente es, pues, una serie de respuestas a las preguntas grandes de la vida, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos?
Esas son las respuestas grandes que existen de la vida, las más importantes. Porque si no venimos de ninguna parte, y la razón por la que estamos aquí es ninguna, y no vamos hacia ninguna parte, entonces las implicaciones son, nada de lo que hagas importa. Pero si la respuesta es, venimos de un ser más grande que nosotros, que nos creó para un diseño y un propósito específico, y estamos aquí para su gloria, y vamos a rendirle cuentas, y vamos a tener que lidiar con su justicia al final, bueno, ya cambian la historia, ¿no? Y esos son el tipo de cosas. Entonces, toda persona tiene respuestas a esas preguntas que les dije, aunque no las haya pensado mucho. Todos tienen una respuesta, aunque sea nada, ¿no? O no me importa, eso es una respuesta a las preguntas grandes de la vida. Y entonces, la religión en sí es eso, es una serie de respuestas a estas preguntas grandes. Entonces, cuando nos juntamos como sociedad para decidir cómo debemos de vivir, adivinen qué pasa. Todos van a traer ese tipo de respuestas a esas leyes, ¿no es cierto? Porque todos tienen una idea de cómo se supone que deberíamos de vivir. ¿Y por qué? O sea, ¿qué rige eso? Si vamos a hacer leyes sobre el divorcio, por ejemplo, las vamos a hacer que sean difíciles, que sea difícil divorciarse o que sea fácil. Bueno, si mi prioridad está en la felicidad del individuo, pues a lo mejor voy a hacer que el divorcio sea fácil, pero si mi prioridad está en proteger la familia, porque veo un núcleo de personas como la prioridad de la sociedad, como la familia, entonces voy a hacer que las leyes del divorcio sean difíciles, ¿no? Y si vamos a hacer leyes sobre el aborto, va a entrar una perspectiva muy clara sobre la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Es sagrada o no? ¿Y dónde empieza? Y vamos a tener que meter una serie de presuposiciones de nuestra fe con respecto a las preguntas grandes de la vida. ¿Qué es lo que realmente es importante? ¿No? O sea, ¿se dan cuenta? De repente no hay manera de evadir que cuando nos juntamos como sociedad todos traigan sus puntos de vista con respecto a cómo las cosas se supone que deberían de ser. ¿No es cierto? Entonces resulta al final que todos somos exclusivistas. Todos. Porque todos tenemos una manera de pensar que creemos que es la correcta, por eso pensamos así. Todos. O sea, eso, es decir, es que ustedes los cristianos que piensan que tienen la verdad. Nadie tiene la verdad. Si alguien les dice eso, le pueden decir, menos tú. ¿No? Porque tú me estás diciendo que nadie tiene la verdad y tú estás diciendo que eso es la verdad. O sea, por tu propia terminología, estás invalidando tu aseveración, ¿no? ¿Han escuchado esta historia de leyenda hindú o india de un elefante que vienen unos hombres ciegos y porque quieren saber cómo es el elefante, y entonces pues un hombre llega y se topa con la pierna, ¿no? Y dice, es que el elefante es es muy duro y redondo, ¿no? Y otro llega con el tronco y dice, no es así, es suave y largo y delgado, ¿no? Y cada quien está con estas diferentes impresiones sobre cómo es el elefante, y esta leyenda existe, en general se cuenta para ejemplificar que así son las religiones y las maneras de ver a Dios, ¿no? Y entonces cuando estamos todos viniendo a decir, no, es que Dios es así, bueno, sí, pero eso es parte, o sea, tú tienes parte de la verdad, otra persona que dice que Dios es así tiene la otra parte de la verdad, y todos nos juntamos para juntar nuestras verdades, ¿no? Sobre cómo es Dios, así como esos
indios ciegos que están tratando de determinar cómo es un elefante. ¿Saben cuál es el problema de esa analogía o de esa ilustración? Es que la única manera en que tú podrías saber que cada uno de ellos solo tiene parte de la verdad es si tú pudieras ver todo el elefante. ¿Se dan cuenta? O sea, tú para poder saber que todos tienen más partes, tienes que tener tú mismo el cuadro completo y poder decir, miren, es que ustedes todos tienen parte porque yo sí veo que el elefante es todo esto. Entonces, cualquier persona que dice, es que las religiones solo tienen parte de la verdad y nadie tiene toda la verdad, ellos están asumiendo la postura que tanto critican, que es, yo tengo la verdad y yo sí puedo ver el panorama completo, ustedes no. ¿Entienden? Bueno, piénsenlo un rato, es divertido, ¿no? Porque les muestra cómo muchas veces las críticas sobre superioridad y arrogancia y exclusividad, de hecho, son las posturas más exclusivas y más arrogantes. Porque están asumiendo aquello que están criticando. O sea, es la postura más hipócrita, diría yo, ¿no? No digas que tú tienes la verdad. Entonces, ¿quién? ¿Tú? Yo no tengo toda la verdad, todos tenemos parte de la verdad, pero tú estás diciendo que eso es la verdad, que todos tenemos parte de la verdad. ¿No es eso exactamente lo que estás criticando y juzgando a los que dicen que tienen la verdad? Diciendo que ellos son los que están mal. O sea, quiero que entiendan aquí qué está pasando con el razonamiento y les estoy diciendo cómo es el razonamiento más común que van a encontrar en una sociedad como la nuestra, occidental, y que pensamos de una manera individualista y estamos influenciados culturalmente por este periodo de la iluminación, ¿no? Realmente ustedes van a lidiar mucho con esto, porque eso es como es nuestra cultura, así pensamos. Pensamos que nosotros tenemos la razón. Vemos otras religiones por ejemplo, a los musulmanes y a otros dicen, ay, esos son los malos porque miren cómo tratan a sus mujeres y miren. Entonces, estamos asumiendo una postura de arrogancia pensando que nuestra cultura y nuestra manera de hacer las cosas, esa es la manera correcta. Y los demás en otras partes del mundo, que también están viviendo culturalmente como crecieron, ellos son los que están mal. ¿Entienden el problema aquí? O sea, tú criticas a otros y tú dices, es que la religión es una cuestión cultural. O sea, el cristianismo es una cosa cultural. Tú eres cristiano porque creciste en una parte del mundo que es cristiana, pero si tú hubieras crecido en el Medio Oriente serías musulmán. ¿Y tú qué? Tú también, ¿no? Tú tan liberal y que tienes tu manera de pensar tan abierta, tú también serías musulmán si hubieras crecido en el Medio Oriente. Y eso no quiere decir que tu postura es inferior o mejor, nada más por eso. Bueno, podemos seguir mucho tiempo con este tipo de razonamiento, pero solo quiero que ustedes lo vean, porque es importante verlo, como la mayor cantidad de veces que surgen este tipo de críticas, estas críticas, si las viéramos en una manera lógica, se anularían a sí mismas por su manera de criticar. Y entonces yo nada más quiero mostrarles que todos somos exclusivistas en lo que creemos, todos. No hay nadie que no diga, yo tengo la verdad. Nadie. O sea, no es un problema del cristianismo, es un problema de todos. Todos tenemos ese problema. Porque si tú quieres ser muy liberal, pues eso es lo que vas a defender. Y vas a tratar de convencer a otros y hacer proselitismo para que otros se vuelvan abiertos como tú, ¿no? Yo conozco muchos ateos que son mucho más tienen más pasión por convertir a la gente que los cristianos.
pues, manera de ver las cosas, ¿no? O sea, se jactan de su escepticismo a tal grado que quieren jalar a todos a su escepticismo, ¿no? No, es que tú tienes que cuestionar todo y tú tienes que no creas nada de lo que te dicen. ¿Y por qué te tengo que creer a ti entonces? ¿No? O sea, de repente ese escepticismo no lleva a ninguna parte porque solo es eso, es escepticismo, es cuestionar todo. Y ya. Pero no tiene verdaderas respuestas tampoco. Y así vamos, ¿no? Es un círculo. Entonces, vamos a mantener la fe. O sea, los que dicen, no, vamos a sacar la fe de la vida de la sociedad, porque, o sea, estas opiniones que tienen su base en la fe, vamos a quitarlas porque están basadas en la fe y son controversiales. Pues eso que acabo de decir está basado en fe y es controversial. ¿Entienden? O sea, ya trae ciertas presuposiciones con respecto a lo que deberíamos hacer y no deberíamos de hacer. Y quisiera que leyéramos, ahora sí, una sección de la Biblia que creo que resume bien de lo que estamos hablando y creo que nos va a llevar a poder contestar estas preguntas y lidiar con esta manera de razonar tan común hoy en día. Es Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 1 al 10. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Antes de ir a los siguientes versículos, quiero mostrarles algo de lo que está aquí en esta sección de Primera de Juan. Y se los quiero mostrar porque esto va a ser cada vez más y más la tentación que tenemos nosotros como cristianos. Ceder ante la presión de la gente y de la filosofía que dice, mira, está bien, tú tienes tu religión, está bien, es tu bronca, tú la escogiste, te funciona bien por ti, ¿no? Pero no trates de convertir a otros. No trates de ganar a otras personas a que piensen como tú. Eso no lo hagas. Es lo tuyo. Y entonces, si vamos a juntarnos, mejor vamos a hablar de las cosas que tenemos en común, no en las cosas que tenemos como diferencias, ¿no? Porque las diferencias nos dividen, las cosas en común nos unen. Y bueno, estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto, porque, claro, tú y yo tenemos cosas en común con mucha gente que no son cristianos. Y podemos partir de las cosas que tenemos en común. Sin embargo, si realmente queremos ayudar a la gente y ser agentes de paz y de reconciliación en el mundo, vamos a tener que hablar de las diferencias tarde o temprano. Si realmente quieres hacer una diferencia, vas a tener que decir qué es lo que es diferente y no nada más lo que es igual. Y se los quiero mostrar en este pasaje, porque este pasaje habla de algunas de estas diferencias. ¿Sí las ven? Primero habla sobre el origen de la salvación, y este punto viene en el versículo 2.
Hay otros pasajes que hablan de esto, pero se los quiero mostrar de aquí. Dice, el Espíritu de Dios, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu, y fíjense esta palabra espíritu, como Juan no usa toda persona o toda mente, ¿no? Todo razonamiento. Porque la diversidad de religiones no es un fenómeno intelectual nada más. ¿Se dan cuenta? La diversidad de religiones no es un fenómeno intelectual nada más, es un fenómeno espiritual. Es decir, hay algo aquí trabajando mucho más profundo que nuestras mentes, y es porque toda persona ha sido creada con una necesidad espiritual en su vida, lo reconozca o no. Entonces toda persona va a buscar respuestas con respecto a algo más que intelectual nada más, sino algo espiritual, y estas son respuestas espirituales que se están dando en nuestra sociedad. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y quiero que vean esta frase, ha venido en referencia a que no nada más que nació, sino que ha venido, es decir, que ya existía antes. Fue enviado, ha venido en carne. Es decir, que Jesús es Dios mismo, ya existía. Obviamente hay otros pasajes que hablan sobre esto, incluyendo Juan 1, 2, 3. Pero quiero que lo vean aquí. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos hacen diferentes en lo que creemos y en lo que la Biblia está enseñando? Uno, el origen de la salvación, la divinidad de Jesucristo. Muchas religiones solamente tienen un profeta humano y un humano como su fundador, y el cristianismo tiene a Dios mismo como su fundador. Es una diferencia importante, ¿no? Entonces podrías decir, bueno, eso también va a llevar a la arrogancia, ¿no? Porque vas a decir, tu religión la fundó un humano, ¿no? La mía un Dios, o Dios. No, bueno, vamos a llegar a eso en un momento, porque este Dios hizo algo muy específico, que fue encarnarse. Número 2, ha venido en la carne, en la carne. Vean esta frase que dice, en la carne. Creo que nos muestra que Dios le da la importancia, tiene una importancia muy específica para lo material y lo físico. Es decir, este mundo fue creado por Dios y Dios quiere restaurar este mundo, no es un accidente que exista. Y el hecho de que Dios mismo se haya encarnado muestra que Dios le da importancia a lo físico y a lo material. Así que no es nada más algo abstracto a lo cual vamos a irnos algún día, ¿no? Como que vamos a estar ahí flotando como una fuerza impersonal en el universo, ¿no? No. Dios va a restaurar todas las cosas para que sean como deberían de ser, y este mundo va a ser restaurado, y tú y yo vamos a ser restaurados, y este cuerpo va a ser algún día resucitado y glorificado. Y existe esta parte del cristianismo que dice, todo lo que tú ves es lo que Dios diseñó originalmente, pero fue condenado a través del pecado y tiene una maldición, digamos, que vino a través de Adán y Eva, el huerto de Edén, a través del cual vemos todo lo malo que existe hoy en día, pero que Dios algún día va a restaurar y va a regenerar para que todo sea nuevamente perfecto y podamos vivir como deberíamos vivir, ¿no? Esto no es como se supone que tenía que ser, en el sentido de que este no es el plan final de Dios para ti y para mí. Pero vean, quiero enfatizar, y este punto, estos puntos quisiera enfatizar especialmente el tercero, porque muchas personas leen, por ejemplo, lo que dicen los versículos 7 al 9, ¿no?
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y empieza a surgir esta idea, ¿no? De mucha gente dice, no, sí, ahí está, ¿no? Vamos a amarnos. El amor es lo importante, o sea, no hables de doctrina y de que teología y que si Dios hizo esto o no, o si Dios es así o no. No, lo importante es vamos a amarnos. Vamos a amarnos todos juntos y la gente tiene un problema con empezar a hablar de estas cosas. Por ejemplo, lo que ya les estuve mencionando. Pero el punto aquí es que Juan reconoce que el verdadero amor va a venir de un conocimiento correcto con respecto a Dios. Si tú no tienes un conocimiento correcto con respecto a Dios, no vas a poder amar como Dios quiere que ames. ¿Entienden? Y ahorita van a ver por qué. Esta idea de no, es que todos vamos a juntarnos y cada quien lo suyo. Miren, los romanos y los griegos y los judíos en el primer siglo tenían, fíjense, los romanos y los griegos decían eso, decían, pues cada quien con su Dios, ¿no? No hay bronca, tú lo que tú quieras y vamos a juntarnos y podemos tener muchas religiones juntas. Entonces parecía como una manera muy incluyente, ¿no? de la para tener la sociedad. Y de repente, ¿qué pasa? Empieza a crecer la iglesia cristiana y los cristianos llegan, no, este es el Dios, el único Dios verdadero. ¡Ay! ¡Qué divisivos! ¿No? Van a crear división en la sociedad. No, no puede ser, no digan eso. Mejor como los romanos y los griegos. ¿Pero saben qué es lo paradójico? Que los romanos y los griegos, por ejemplo, separaban a los ricos de los pobres y no los juntaban. Hacían una distinción muy clara, ¿no? Aquí van los ricos y aquí van los pobres. ¿Y qué pasó cuando empezó a surgir la primera iglesia? De repente los ricos y los pobres estaban juntos. Eso empezó a unir a la gente, no empezó a dividir, empezó a unir porque tenía otro tipo de filosofía detrás de lo que estaban diciendo. Y ahorita vamos a llegar a eso. Y los judíos también, ¿no? O sea, nosotros los judíos somos el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y entonces allá los gentiles y acá los judíos. ¿Qué pasa? Llega el cristianismo, llega la primera iglesia y ¿qué pasa? Junta a los dos. No importa, no hay judío ni gentil en Cristo, dice en Gálatas. No hay hombre ni mujer. Y en una sociedad en la cual la mujer se oprimía y se marginaba. Y dentro de esta declaración de que este es el Dios y esta es la verdad, de repente empieza a haber más unidad de lo que había habido en todas las demás religiones y sociedades donde supuestamente eran más tolerantes y más incluyentes. El cristianismo vino a unir mucho más de lo que vino a dividir. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el versículo 10. Y aquí está la clave, hermanos, porque aquí quiero que vean el punto más importante de por qué el cristianismo es diferente a las demás religiones. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta en dónde radica el punto más crucial sobre por qué no debe de existir arrogancia y superioridad en los cristianos que realmente creen la Biblia? ¿Por qué? Por el método de salvación. ¿Cuál es este método a través del cual Dios nos salva? A ver, pero miren,
aquí hay una cosa que está pasando, ¿se dan cuenta? O sea, si tú dices, miren, mi religión es la buena, yo soy el que está mal, tú estás mal. Digo, yo soy el que está bien, tú estás mal. Si tú llegas con esa actitud, ¿qué estás comunicando con respecto a este método de salvación que Dios usó? Dios salva a los que están bien, ¿no? A los listos, o sea, a los que sabemos discernir estas cosas, ¿no? A los que sabemos señalar a los que están mal. ¿Y ven dónde va el problema aquí? Porque dice la Biblia, no es porque tú seas más listo, no es porque tú eres más bueno, es más, no es porque tú amas a Dios, es porque Dios te amó a ti primero. Y no había nada en ti que mereciera salvación. Entonces, si tú empiezas a ver a otros con arrogancia diciendo, pues yo soy el que está bien y tú estás mal, ¿qué está pasando ahí? No estás reflejando lo que significa gracia. Gracia es un favor inmerecido, algo que Dios te da sin merecerlo. Entonces, por un lado tenemos a los secularistas, ¿no? Que ven a los moralistas, los religiosos, o sea, los secularistas de este lado, ustedes son el problema, ¿no? Ustedes que siempre están diciendo esto es lo bueno y lo correcto, ¿no? Y los moralistas de este lado señalando a los secularistas diciendo, no, ustedes son los que están mal, ustedes son el problema de la sociedad, ustedes son los que están causando los problemas. Y de repente tenemos a un grupo de personas, que son las que describe la Biblia, que están en medio, que dicen, yo soy el problema. No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Yo soy el problema. Y eso es lo que dice el Evangelio. El problema no son los demás, eres tú. O sea, en lo personal, ¿no? Yo tengo que reconocer que nada de lo que recibo de Dios lo merezco. Y que no hay nada en mí que me hace merecer, en mí mismo, en mis virtudes, en mis habilidades, en mi manera de relacionarme con Dios en sí, que me hace digno, que de repente hace que Dios diga, sí, tú eres el tipo de persona que estoy buscando. Tú vales más que los demás porque no eres como ellos. Y esta perspectiva del Evangelio es, yo tengo lo que tengo no por mí, sino por lo que Cristo hizo por mí. ¿Se dan cuenta? Dice, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Lo que se tenía que hacer, Dios lo hizo. No tú, Dios lo hizo. Entonces, no debería de cambiar esto. Nuestra manera de ver y de actuar con las demás personas, las demás religiones. No en una manera de decir, yo tengo la verdad y tú eres mentira, ¿no? Cambia nuestra manera de tratar con todos los demás porque ahora decimos, Dios es la verdad. Dios tiene la verdad, no yo. Dios tiene la verdad, Dios es la verdad. Y no importa lo que yo piense, ni lo que tú pienses al final del día. Lo único que importa es lo que el que haya establecido las reglas piense. Eso es lo único que importa. La pregunta es si te vas a someter a él o no. No a mí, no a mi manera de pensar. Yo no tengo nada de qué convencerte porque yo no soy más inteligente que tú. Yo no soy más. Es más, hermanos, si ustedes ven la Biblia y se ven a sí mismos como la Biblia quiere que ustedes se vean, probablemente se van a dar cuenta que muchas personas que no son cristianas realmente sí son mejores que ustedes en su conducta. No van a pensar que ustedes son mejores que ellos, se van a dar cuenta, ellos son mejores que yo.
Y entonces viene la pregunta, entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué me ha salvado? Bueno, porque Cristo dio su vida, porque Cristo vivió la vida que yo debería de haber vivido y murió la muerte que yo debería de haber muerto para que yo pueda ser reconciliado con Dios. Y todo recae en Él, todo lo ponemos en Él y le damos la gloria a Él y nosotros no nos llevamos el crédito. Eso es lo que dice Romanos 3, ¿verdad? Dice, ¿dónde está pues la jactancia, el orgullo? Queda excluido. ¿Por qué ley? Por la ley de la fe, no de las obras. Porque por fe somos salvos. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Entonces, ¿entienden por qué es que la objeción de que no digas que solo hay un camino a Dios porque eso es arrogante? ¿Por qué no se mantiene y no se sostiene como una verdadera objeción al cristianismo? En primer lugar, porque todos somos exclusivistas y todos tenemos una manera de pensar que está basada en la fe. Y indirecta o directamente todos tratamos de convertir a los demás a esa manera de pensar porque pensamos que es la correcta. Pero número 2, y la más importante, es porque nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Por lo tanto, no tenemos nada que jactarnos y no debemos de tener una postura de arrogancia para con los demás, porque Dios es el que lo ha hecho todo y lo único que hacemos es mostrar amor, porque si de veras crees que lo que tú crees es verdad, le vas a decir a otros. Porque lo estás haciendo por amor. No te estoy diciendo eso porque pienso que eres menos, te lo estoy diciendo porque te amo y porque quiero lo mejor para ti. ¿No es cierto? O sea, no es en ningún sentido, si yo te advierto de un peligro que está amenazando tu vida, no es porque me siento superior a ti, porque yo sé que es peligroso para ti. Te lo estoy diciendo porque te amo y porque quiero ayudarte y no porque yo sea mejor, sino porque creo que Dios me ha mandado y me ha llamado a mostrar el mismo amor que yo experimenté de parte de Él. Y si yo entiendo lo que Él me mostró a mí, entonces la manera en que yo te trate a ti va a ser muy diferente a lo que normalmente es en la sociedad, ¿no? Bueno, ¿entienden? Espero que este punto les haya ayudado a ver una respuesta breve y bíblica sobre si hay un solo camino a Dios y cómo tenemos que hablar con la gente con respecto a eso. La verdad del Evangelio.